logran ver que hay varios agujeritos. Logran ver que hay dos agujeritos grandotes en ese sector y varios como caminitos de gusanito, incluso parecen como arbolitos ahí metidos, como varias mangueritas. Pero acá debajo aparece una tremenda cavidad llena de sangre. No es un vaso sanguíneo, si que lo que vamos más allá sería el corazón, justamente. ¿Ya? Entonces esto es un corte transversal de un embrión entero. Ahí de hecho tienen una vértebra. O sea, tienen todo el cuerpo, un cuarto del cuerpo metido ahí. ¿Ya? Entonces, viene la vértebra, la espalda, la columna, un pulmón completo, conductos que cruzan la parte torácica completa. ¿Cuáles conductos podrían haber ahí? La aorta. La aorta justo no se ve ahí porque estaba acá al lado. Como embrión podría ser el tubo neural, o ya se cerró. El tubo neural estaría más arribita acá junto con la columna. De hecho ahí hay un resto de notocordia. Y estas partes de acá, ¿cuáles podrían ser? Una respiratoria y otra Esofágica. esófago y tráquea. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciarlos? El esófago siempre está hacia la columna, topográficamente hablando. Acá ustedes tienen que saber una anatomía muy básica donde digan, ah, las cosas están para allá o para acá. El esófago normalmente es una manguerita que está colapsada, o sea, está cerrada. Y ahí se notan sus capas, pero está en formación. Por eso no se le ve el epitelio bien ni ninguna otra cosa como sería en un adulto. Y acá debajo tampoco se ve el epitelio bien, tampoco se ven todas las capas conformadas, pero sí se ven unos trozos de cartílago. Y con esos uno sabe que se están formando los semianillos cartilaginosos. ¿Ya? Entonces, para que vayan relacionando eso. Lo otro, miren esto. Uno dice, ah, los pulmones, que están llenos de agujeritos, son puro aire en su interior. Pero miren acá, hay mucho tejido y mucha sangre por todos lados. Entonces, ojo, estos pulmones todavía no están respirando aire, aunque hacen los movimientos respiratorios. Yo les dije, ¿se acuerdan? Para lo que hablamos un poco de periodo fetal y cosas así. Respiraban el amnio. Respiraban el amnio, justamente. Entonces, pareciera que están respirando, pero no lo hacen. Y en conclusión, están llenos de líquido. Veamos entonces. Ustedes tenían un embrión que se había ido cerrando, que de hecho analizamos un poco el cuello y veíamos cómo se formaba esta estructura que era una cavidad torácica y abdominal. Acá se ve el embrión completo, pero piensen ustedes que faltarían todas las piernas y acá estaría el sector de la cloaca, pero corrido hacia acá. Entonces, la parte torácica y abdominal sería esta de manera efectiva, partiendo desde la cavidad oral y acá sería torácico y abdominal. ¿Ya? Entonces, es como medio descompensado pensando en ustedes con su anatomía. No tiene patitas, no tiene la colita, como que le falta todo el tren posterior, pensando en veterinaria, ¿cierto? Pero tienen toda la parte cefálica, que es harto, con cuello, que es harto también. Y desde ahí sale este brote. Y esto es el brote laringotraqueal o divertículo respiratorio, que tiene que ver justamente con la primera aparición de una tráquea. Ustedes saben que ustedes tienen una doble estructura acá. Por un lado va a pasar aire, por el otro lado alimentación, ¿ya? O agua. Y por lo mismo es que de repente se pueden atorar. Si la epiglotis, que es ese cartílago que da una sola vía, falla, en algún momento ustedes se atoran. Entonces todo se junta acá. Y justamente desde ahí, ¿dónde nace la parte respiratoria? Aunque piensen que hay estructuras previas, que son la parte nasal, pero ahí está la cara, está el rostro. La cara tendría que estar como por acá. Esta parte de acá es apenas esto. Pero todo lo que está aquí no existe, no está. ¿Ya? Después le dicen a Rocky que se calle. Y miren acá cómo viene la estructura y se separa dicotómicamente en dos estructuras y así sucesivamente. Ubican a la carina, han pasado anatomía de respiratorio, ¿no? La carina es respirapática, esa es el antecedente. ¿Ya? La bifurcación de la tráquea con los primeros grandes bronquios se denomina carina y de ahí tiene un montón de estructuras que son esbosos pulmonares y esos van sucesivamente de a pares.
Pero ojo, que ustedes se acuerdan que algo habíamos mencionado de un corazón que se formaba en el mentón y que iba a ir avanzando. No hemos visto mucho más. Pero resulta que en su camino para llegar acá abajo cruzado, justamente se va hacia un lado. Entonces tienen un corazón acá. Y en el humano al menos, ustedes tienen una cantidad de lóbulos y otra cantidad de lóbulos en el otro lado. O sea, tenemos uno faltante acá. ¿Ya? Recuerden que en animales es variable eso, entonces por lo mismo es que no menciono ni siquiera el número, pero todos saben más o menos cómo va y de hecho ahí se nota por la cantidad de prolongaciones, ¿cierto? Y esto sería a grandes rasgos, donde ustedes tienen dos ramificaciones, dos más, y de repente, ¿se acuerdan de lo que hablábamos en el práctico? Que yo intenté hacer esto un poquitito. Primero, la tráquea, los bronquios, bronquios y bronquiolos. Todo eso tenía cartílago, hasta acá. Pero de acá hacia abajo carece de cartílagos. Entonces, por lo mismo, que cabe la posibilidad de que se colapsaran, se cerraran, como una bolsita, porque no tenían nada resistente. ¿Ya? Pero luego vienen acá, donde empiezan a observar que la superficie, la pared de estos conductos, de repente era colonizado por algunos alveolos. Y los alveolos ya pueden producir intercambio. Pero no hay cartílago. ¿Cómo mantenemos eso abierto? Por células. Hay pared y hay unas células específicas que se llaman células de Clara, que van a liberar una sustancia que mantiene lubricado este sector y más o menos abierto. ¿Ya? Ahora, ojo, quiero que vayan pensando en el degradé que se produce en todo esto. Todo esto es como una especie de cambio transitorio hasta llegar a la más mínima expresión. ¿Se acuerdan del poto con poto? Sí. ¿Ya? Entonces acá llegábamos a un nivel plano, lo más sencillo posible, donde prácticamente no hay nada, solamente algunos líquidos que son importantes que ya vamos a tratar. Pero miren acá tenían semianillos cartilaginosos, después grandes trozos cartilaginosos, y en estos sectores apenas unos trocitos cartilaginosos muy pequeños, pero porque todo va más pequeño. Lo mismo, todo esto va acompañado de grandes vasos sanguíneos, pero resulta que van más chiquititos, hasta que al final acá parecen apenas como esas mallas donde exportan las frutas. ¿Han visto que se forman así como unas mallitas así llenas de pequeñas prolongaciones? Entonces adentro está el alvéolo. Y lo mismo pasa con el epitelio. De acá, en cavidad nasal, por ejemplo, un epitelio pluriestratificado, plano. Primero en las fosas nasales cornificado, después pasa a ser no cornificado y después seguimos bajando hasta llegar acá a ser plano. Entonces pasamos por todas las partes. Ya recordarán cuánto le insistí en tráquea con el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes intercaladas. Y eso es un punto medio. Y de ahí vamos disminuyendo. Pero todas estas partes yo no les doy mucho boleto tampoco en decir finamente, oye, es que este tiene esto, esto tiene el otro. Simplemente vayan pensando que después de eso pasan por uno cilíndrico, después uno cúbico, después plano y al final plano solito, sin ninguna otra cosa. ¿Ya? Pero ven acá, bronquiolos respiratorios. Antes estaban los bronquiolos terminales. Uno dice, los terminales son los últimos. No, pues miren acá. Después siguen los respiratorios, para que no se vayan a confundir en eso. Vamos más abajo. Pasan. Se queda como Muppet mirando y no pasan. Miren acá la superficie. Esa superficie se colonizó completamente de alveolo. No queda algo que no sea alveolo. Pero, ¿se acuerdan que yo les hablaba de una pared? La pared era un epitelio un poco más grueso y que tenía cierto apoyo en base a músculo también. Músculo muy grande como anillos, después pasaba a un músculo donde apenas hay celulitas aisladas. Y aquí están metidas. Pero acá ya se pierden. Y se ve como un caminito donde solamente hay alveolos por toda la superficie, no hay nada más. Entonces, ahí ustedes tienen los conductos alveolares. Pero ¿y cuando se forma un ramillete? El ramillete sería un saco alveolar. Y cada una de las hojitas de ese ramillete sería un alvéolo. Ahora, un detalle no menor es que a este nivel, donde hay alvéolos, ya aparecen unas células especializadas que se llamaban neumocitos tipo 2 con números romanos, que tienen que ver con una palabra bien rara, surfactante. Pero es tan importante como las células de la cresta neural o células germinales primordiales. El surfactante pulmonar
va a decidir si alguien vive o muere. Así de importante es. Entonces, para que vayan organizando su cuento mental, el surfactante pulmonar tiene que ver claramente con que esta estructura va a ser lubricada en su interior por una sustancia que evita que colapse. Dicho en chileno, como ejemplo, pero no lo repitan en las pruebas. Ustedes han ido a comprar pan con estas bolsitas plásticas y ha estado el pan caliente, ha como condensado un poco de líquido y se les cierra el plástico. Y ustedes intentan abrirla y como que no pueden, cuesta, se queda pegado, ¿cierto? Entonces, en base a eso, para evitar ese tipo de colapso, piensan ustedes que está todo lleno de mucus, es puro líquido. Entonces ustedes inspiran, expiran, inspiran, expiran. Claramente lo que tendrían que tener es una estructura bañada en líquido que esté pegándose y abriéndose. Pero si se pega, ¿cómo se va a abrir? Porque va a haber una suerte de presión por ahí, ¿ya? No debiese ser. Entonces, surfactante pulmonar es una sustancia que, aunque las cosas se peguen, va a permitir que se abra. Ya no se van a pegar más. Para eso tenemos que ir un poquitito más allá. Alguna vez ustedes han lavado platos, supongo. Sobre todo, por ejemplo, el año nuevo, después, los 2 días siguientes, porque el primer día uno no hace nada, están las copas y uno va, hace una suerte de lavaza e intenta sacar la copa. Y la copa o un plato de fondo que esté para abajo hace como un efecto chupón, así como que se pegan como una ventosa, como que va, pero si no hay nada, no, está limpio la cuestión, y levantan y hace como un... ¿cierto? Entonces, de esa forma se llama que haya una especie de cargas positivas y negativas, que pegan todo. Ustedes si se mojan, se les va a pegar el agua. Piensen en eso. No es que el agua quede encima, sino que el agua se les pega electrostáticamente. Por eso el agua moja, ¿ya? Si ustedes logran evitar esas cargas, por ejemplo, hay unos productos de 3M súper buenos para mochilear, que uno les pasa un spray, el agua cae y el agua cae directamente, no se pega, pero porque no logra pegarse electrostáticamente, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cuando uno echa esos productos, después uno como porque por ejemplo hace así y no sale esa carga. Sin embargo, las parcas cuando no tienen ese producto, uno les hace así y después les puede dar electricidad a otra persona, ¿ya? Es un simple ejercicio. Ahora, ojo, esto tiene trascendencia porque ustedes lo pueden aplicar en clínica en muchas formas. ¿De qué manera? Pero ojo, da la electricidad cuando le da en la piel, pues más vivito. Entonces, primero, entender que ustedes tienen, por ejemplo, que tratar vaquitas. Y de repente a las vaquitas les da algo que se llama timpanismo. Empiezan a respirar y tienen algún problema. No quiero ir mucho más allá, por ejemplo, puede ver con su acidez intestinal y todo eso. Y empiezan a respirar muy agitadamente. Se hinchan, tragan mucho aire, pero además sus pulmones quedan al límite de reventar y empiezan a liberar espuma, porque se empieza a perder el surfactante pulmonar y empiezan a chorrear espuma por boca, nariz e incluso oídos. Y un animal así se ahoga y se muere. Ustedes pueden simplemente tomar un tarro de silicona, esa misma que usan para el auto, por ejemplo, y les polvorean. Y esas burbujitas se van a desarmar, porque la silicona es un surfactante artificial. Pero ojo, intoxica. ¿Pero qué es menos malo? ¿Tratar a un animal por una intoxicación por silicona industrial o tratar a un animal por muerte? Sacan sus conclusiones, ¿cierto? Entonces, son pequeños matices. En el caso de una persona que está muriendo, yo no sé si alguien ha tenido la mala suerte de ver a alguien morir, pero en ese caso, cuando son cosas que tienen que ver muchas veces con la caja torácica, empieza una depresión, pero ojo, depresión fisiológica, no estamos hablando de depresión de pena, ¿ya? La depresión fisiológica implica que todos los sistemas van bajando su actividad hasta que de repente colapsa todo el sistema. Y extrañamente, lo primero que falla cuando es masivo es el surfactante pulmonar. Ya, pero ¿qué implicancia tiene eso? Que la persona, cuando uno sabe que ya no tiene vuelta atrás, o un perrito, un animalito, que está en las últimas, por mucho que hagan ustedes muchas actividades, probablemente no lo van a lograr sacar ni recuperar cuando empieza a botar saliva con espuma. Y de repente empieza a salir por todos lados. Y uno ve que se agitan y se ponen cianóticos. O sea, en esos momentos uno tiene que decir, pucha, si uno lo recibe así, haga lo que haga, lo más probable es que no resulte nada. Porque ya es muy tarde.
Si lo logran sacar, pucha, siéntanse como Rocky, ¿ya? Así como ¡woo! Porque hicieron algo que realmente vale la pena, ¿ya? Y lo hicieron muy bien, porque para sacar a alguien de una situación así, realmente lo tienen que haber hecho perfecto, sin ninguna falla, ¿ya? Hasta aquí, ¿vamos bien? Piensen ustedes que la secreción de surfactante empieza a la semana 20, pero se tiene que acumular. Si el bebé nace en este periodo, lo más probable es que muera. Por eso tiene que pasar a incubadora. El récord Guinness, porque se sabía que era una familia que tenía problemas para producir surfactante y se le habían muerto varios niños, en Alemania fue como al 5.º mes justo. Acá en Chile creo que vamos en 5 meses y 1 semana, una cosa así, ¿ya? O sea, vamos bastante bien en la parte pediátrica. Profe, ¿qué se puede hacer cuando una gemela o melliza se le desprende la membrana de la mamá? ¿Se desprende? ¿Cuál de todas las membranas? ¿Tú me hablas de la placenta? Parece que sí. ¿No hay forma de recuperarla para poder...? Solamente reposo y en algunas oportunidades se vuelve a prender espontáneamente, pero muchas veces no es. A eso se le puede llamar placenta previa, pero eso lo vamos a ver en algún momento más al final, ¿ya? Es que ahora, las niñas murieron. Por eso mismo, si son 2, es difícil de manejar, ¿ya? Y ahí es donde se producen los casos típicos. ¿Se acuerdan que yo les decía, la implantación, si fuera el cuerpo uterino, tenía que ser siempre en el tercio superior? Pero si se implanta en la parte inferior, entonces es como que ustedes tuvieran un buzo. Y lo primero que hacen es sacarle los balones de gas que tienen, de aire, y el buzo queda debajo así como, oye, pero tengo que respirar. Entonces es una cosa bien terrible, ¿ya? Ahí tiene que irse a cesárea y todo lo demás, pero todo depende de los meses. Ahora, ¿se dieron cuenta que algunos periodos se superponen? Porque es muy variable esto. Sobre todo en los últimos meses puede cambiar. E incluso más. Acá se ha visto que tenemos que proyectar de los 8 años a los 12 años más bien. ¿Ya? Ojo con eso. Incluso si son deportistas más. Miren acá. En este periodo es donde idealmente, nosotros hablamos la semana pasada, la semana 37, como el ideal de avanzar. ¿Ya? Ahora, ¿estamos bien con eso? Porque esta imagen es vital de saber. Pasamos a lo siguiente. Con surfactante, las moléculas mantienen estos conductos abiertos. Si no alcanza a haber surfactante en una concentración adecuada, estas moléculas van a tener mucha adhesión y van a colapsar el sistema, se van a chupar. Pero si uno no logra mandar aire a los alvéolos, la persona se muere. Entonces tiene que haber algo que se llama madurez pulmonar. Si el bebé presenta madurez pulmonar, todo bien. Si no hay madurez pulmonar, todo mal. Y no va a resultar, ¿ya? El bebé se muere. Ahí puede haber una batalla tremenda. De hecho, existe surfactante pulmonar artificial, pero por precio es prohibitivo para nosotros. En humanos se ocupa. Ahora, hay medicamentos que logran potenciar la producción de surfactante, pero para eso uno tiene que saberlo previamente. ¿Cómo lo van a saber en un animal que no tiene controles prenatales estrictos como es el humano? Es muy difícil que nosotros podamos aplicar algo así. Ahora, si nace una camada y el más chiquitito está con problemas, claro que uno puede aplicar alguna sustancia, ¿ya? Pero eso les va a tocar cuando ya sepan clínica, licencia y todo eso. Ahora, es mucho que les empiece a explicar cosas así. Terapéutica no va todavía. Miren acá, miren los lóbulos. Vean que hay como una especie de saquito por fuera. Todo esto corresponde a la pleura. Ahora, tienen que entender que los pulmones están en una situación bastante especial, porque ustedes tienen una caja torácica que tiene una parrilla costal. Es como una reja acá. Pero esa reja mantiene todo lo que está en su interior en una presión negativa. O sea, los pulmones están siendo tirados, jaloneados por presión hacia afuera. Entonces el pulmón se tiende a abrir así como... están así. Si se rompen las costillas, hay un neumotórax, un piotórax o cualquier otra cosa, o sea, entra cualquier cosa al interior, estos pulmones van a perder esa presión negativa y se van a chupar, como una pasita. Y un pulmón como pasita colapsado no funciona. Vuelvo a insistir. Entonces, por eso es importante que vean esto de las pleuras visceral y parietal, que son derivados del mesoderma lateral. ¿Se acuerdan? Pero ojo con esto. Pleura visceral pegado a la parte interna.
y la parietal es la de la parte, digamos así, de las paredes torácicas. Entre esos dos no debiese haber nada, ¿ya? Así que ojo con eso. Miren acá cómo estas estructuras empiezan a ordenarse para unir vasos sanguíneos con el sector de los alvéolos. En la medida en que primero vienen conductos, y miren acá, cúbico simple y de repente empieza algo más aplanado. Y empiezan a modificarse hasta llegar a entrar en contacto con vasos sanguíneos. Pero siempre hay una suerte de confluencia. Vienen los dos en paralelo y de repente cuando llegan a su mínima expresión se abrazan, ¿ya? Y ahí se mezclan. Pero siempre ustedes van a ver un conducto y un vaso sanguíneo por acá por el lado. Siempre, siempre, siempre. Ustedes si lo ven en un corte transversal van a encontrar siempre los dos. Y a veces hasta tres, porque también hay vasos linfáticos y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y miren acá, topografía, lo mismo en detalle que habíamos mencionado antes. Acá está la imagen completa. Un corazón fetal, miren la posición del corazón, está así. No está así, está así. Entonces, en base a eso, miren los lóbulos pulmonares, ahí tienen. Estos son los atrios. Tienen ahí los grandes vasos que habían mencionado previamente y los dos conductos importantes. O sea, tres cosas pasan por todo este sector, no se les olvide. Tienen la vértebra en formación y restos de notocorda. Miren ahí. La médula espinal, que era antes el tubo neural, que también lo mencionaron por ahí. Músculos. Y estas estructuras que se repiten ahí por los lados, ¿qué podrían ser? Las costillas. Excelente. ¿Estamos? Entonces, por topografía, ¿se van dando cuenta de todo lo que está? Ya. Vean acá, esto ya lo analizamos en detalle, donde vemos justamente un pulmón fetal. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? Es un corte transversal. Pero, profe, ¿por qué se ve la costilla así? Porque la costilla van... Lo que pasa es que, acuérdate que el pequeño está siempre en esta posición, es decir, súper doblado. Entonces las costillas se ven medias oblicuas. Por eso esto se ve como alargadito. No se ve así como un corte, como un dedito, ¿ya? Sino que se ve como así, ¿ya? Pero ojo, que muchas veces tú sí los puedes ver así como dando giros y todo lo demás. Depende todo mucho de la forma en que hayan hecho el corte, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien con eso? Y miren acá. Ustedes tienen una separación, algo que divide la parte torácica y abdominal. ¿Cómo se llama eso? El diafragma, ¿ya? Entonces miren acá, formación del diafragma. Aparece de varias estructuras. Por un lado, tienen una tremenda como telita, que cuando este pequeño se dobla, primero aparece casi como un rollito y después queda como una telita así como casi de plástico, muy delgadita. Y eso se llama septum transversum. Yo les dije que hablaban latín ustedes y no se dan cuenta. Septum, ¿qué puede significar? Una pared. Entonces, una pared transversal que cruza el embrión separando una arriba y una abajo. Pero no está completo. Se dan cuenta que queda todo este otro espacio. Ahí vienen las tres estructuras que habíamos mencionado antes. Bueno, ustedes las mencionaron en realidad. Pero ¿cómo podemos completar esta estructura? Acuérdense que ustedes también tienen como rollitos acá en el pequeño en la medida en que se va formando, ¿ya? Y ahí tienen los pliegues pleuroperitoneales, que después incluso van a ser una especie de mallitas que se van a ir uniendo justamente al septum transversum. Pero todo esto no alcanza todavía para cerrar. Se están formando las costillas, recién están siendo colonizadas por musculatura. Entonces esa musculatura va a ir y va a empezar a proyectarse desde acá de los lados, pero como derivados de lo que era la musculatura intercostal, y se van a ir al interior. Es como que alguien jaloneara esto, ¿ya? Entonces estas estructuras de acá son componentes musculares de la pared corporal. Membranas pleuroperitoneales y mesenterio dorsal del esófago. Eso es este pedacito acá que cierra toda la parte del mediastino medio, ¿ya? Profe, la membrana pleuroperitoneal ¿se va a diferenciar como en las membranas tendinosa, tendínea? Sí, justamente, ¿ya? Porque acuérdense que ustedes tienen un diafragma muscular y otro que es netamente una membrana. Lo dejo hasta ahí porque no es la función ahora repasar anatomía ni ninguna cosa, sino que les doy apenas un bosquejo. Pero esto apréndanse. Esto es importante.
Miren acá. Fetal antes de nacer. ¿Ven grandes cavidades, los alveolos abiertos y todo lo demás? Yo les dije, principalmente tienen sangre, tienen líquido amniótico, tienen los grandes conductos, sí, pero no están abiertos. Miren acá, recién nacido. ¿Profe, puede generar un gran impacto en la entrada de oxígeno a los pulmones? O sea, Lo hace, lo hace. Pero, ¿cómo afecta eso? Lo vamos a ver cuando pasemos un poquitito a lo otro, ¿ya? Porque además, eso también causa una situación, pero que es brutal de cambio a nivel del corazón. Entonces, yo ya les mostré esta cuestión de ir y mover al pequeño para que botara los líquidos. Pero en ese momento, cuando se produce la inspiración, ustedes van a hacer un típico así como... No es que la guagua siempre llore y tampoco es que la forren, sino que lo que hacen normalmente es una suerte como de masaje. La toman de las patitas y le hacen como así. Eso significa que están haciendo como que bota líquido. Y eso es el efecto que se produce, le hacen acá en la espaldita, ¿ya? Entonces bota mucho líquido y hace una suerte como de atragantarse, como... ¿ya? Típico esa cuestión. Entonces es como que estuviera haciendo gárgara. Y ahí es donde bota líquido, ¿ya? Entonces, ojo que nosotros vamos a tener un momento en el cual el pulmón se va a insuflar de aire, pero tiene que salir el líquido amniótico y por el lado contrario, al interior, tiene que repartirse toda la sangre que estaba ahí. Y se acuerdan que ustedes tienen una circulación primaria y secundaria, o sistémica y pulmonar. En el antes de nacer solo tienen una, y en muchas partes está al revés. Entonces, cuando él inspira por primera vez, van a cambiar la dirección de la sangre, lo cual crea un trauma tremendo en el pequeño. Por eso siempre se va a poner un poquitito azuloso, aunque sea, un poquitito cianótico. Pero además crean toda una circulación secundaria hacia los pulmones. Entonces los pulmones insuflan sangre en grandes cantidades hacia este bebé que acaba de empezar a respirar. Si logra pasar ese trauma, porque además tiene surfactante pulmonar, va a lograr vivir. Si no lo tiene, se va a morir, ¿ya? Miren acá, ¿logran ver como un fantasmita? Mi hija se creía boxeadora cuando chica, entonces siempre se ponía las manos así. Esta es la mejor forma en que logramos verle la cara. Nunca más se logró ver la cara de esa forma, siempre se la tapaba. Entonces, vamos viendo. Ese tal vez soy yo, pero bueno. Vean ahí, yo les había hablado algo de esto, porque creo que muchas de estas diapositivas sí se las había mostrado, pero quiero ahora organizarlo bien como formación de cara. Vean justamente las células de la cresta neural que van y repletan la parte del rostro. Y solamente este rostro va a ser el que logre expresar sentimientos. Y eso, pucha que es algo difícil. Ustedes logran expresar un montón de situaciones con la cara. Es cosa de que vean, por ejemplo, a los grandes simios. Basta que les levanten las cejas o los miren recto y significa prácticamente sacarles la madre, ¿ya? Así que, ojo con eso, cómo van reaccionando, porque son situaciones bien específicas, ¿ya? Todo este rostro evolucionó en función de mostrar cosas, de exhibir, ¿ya? Miren acá, esta también se las había mostrado si mal no recuerdo. ¿No? Miren acá, tienen varias cosas. Nadie anda con un cuaderno que pueda doblar o algún apunte o algo así. A ver, perdona, este estaba más mal, en todo caso. Pero miren, quiero que piensen en el embrión, que primero era plano y después se va a enrollar, se va a doblar para delimitar su cuerpo. Entonces tienen ectoderma, mesoderma es todo el relleno y endoderma está por acá debajo. Mesoderma va a ser una pura hojita, nada más, porque es delgadita. Pero ¿qué es lo que hace cuando se delimita el cuerpo? Se dobla así. Entonces, ¿qué queda por fuera rodeando al embrión? Ectoderma. En la zona media queda relleno de mesoderma, que, ojo, en estos lugares se rellenó de células de la cresta neural. Y por dentro, ¿qué nos queda? El endoderma. Entonces, cavidad intestinal o intestino primitivo va a ser endoderma. Todo el relleno de estas paredes va a ser mesoderma, o al menos en un gran porcentaje, pese a que migran células de diferentes lados. Y por fuera, lo que nos recubre como un abrigo sería ectoderma.
Además, recuerden, toda la parte del tejido nervioso va a ser derivado de ectoderma también. Entonces, miren las cosas que hay acá. Primero, ¿qué recubrimiento tendrían acá por dentro? Endoderma. Y esta parte sería faringe. Luego, por los bordes externos, ¿qué recubrimiento tendrían? Ectoderma, externo, por acá. ¿Ya? Ahora, quiero que vean esta imagen. ¿Cómo relacionarla? Estos se llaman los arcos faringios o branquiales. Miren mis manos. Si yo voy, hago este corte y desprendo esto y lo miro desde arriba, voy a ver así. Y miren estos rollitos sucesivos. Son los mismos que están acá. Pero esta forma de acá, como de media luna, es un arco. Entonces, estos son los arcos branquiales o faringios. Branquiales porque por fuera se ven como branquias. En los peces permanecen así y forman las branquias. En nosotros, hablamos principalmente de arcos faringios porque tienen que ver con la faringe. Y ojo, que nosotros cerramos este cuello y no quedamos con branquias. ¿Ya? Es más, ¿ven estos como cototos que hay acá? Esas estructuras van a crecer y desarrollarse para formar una lengua. Así que, ojo por ahí, la lengua viene desde acá debajo y de ahí se proyecta hacia arriba. Y acá debajo tienen la tráquea, que también se va a proyectar. O orificio laringio. Y de la laringe sale la... De hecho, aquí van a tener las cuerdas vocales después, si son humanos. Si no, van a tener la siringe, por ejemplo, si son aves. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por encima de eso va a estar el paladar blando. Que el paladar blando va a estar como por acá arriba. ¿Ya? Arriba, atrás. ¿Ya? ¿Eso sería la glotis? En este sector, justo abajito va a estar la glotis. Ay. ¿Ya? Pero miren ahora la parte intermedia. Esto de acá, ¿qué tejido creen que sería? Y ahí se vuelve un poco más difícil. Lo que está churado acá. ¿Qué tejido sería? Mesoderma, uno diría de inmediato. Pero yo les hago una salvedad. Acá, como es más complicado el tejido, vamos a ponerle un nombre raro. Ectomesénquima. ¿Y qué cáspitas es el ectomesénquima? Células de la cresta neural que vienen del ectodermo van a crear la parte del ecto. Y mesénquima es que células mesodérmicas se transforman en células de relleno, denominándose mesénquima, ¿ya? O células mesenquimáticas, ¿ya? Entonces, por eso, esto en estricto rigor es ectomesénquima. Si ustedes lo ven de manera simple, cuando han habido pruebas nacionales, por ejemplo, parece que lo enseñan bien light en otros lados, entonces le ponen, mesoderma nomás. Es como de afuera hacia... Entonces, endoderma, ectomesénquima. Y acá, ectoderma solas. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero no confundir. Yo hablo de tres componentes que tienen, pero hay tres cosas que se crean, tres estructuras que se desarrollan a partir de estas cosas. ¿Cuáles son las tres estructuras? Un nervio, un cartílago y un vaso sanguíneo. El nervio no se va a ver, pero casi todos tienen que ver con los pares craneales. Un cartílago, los importantes son solamente los dos primeros. Y algo de eso sí se los mostré, en osificación. ¿Ya? Uno que tiene que ver con la mandíbula y dos huesecitos del oído, y el otro tiene que ver con partes de justamente laringe y faringe y un huesecito del oído. Lo dejo hasta ahí. Pero además va a haber un vaso sanguíneo y ese se repite y hace la característica de esto. El vaso sanguíneo va a ser una arteria que recorra de lado a lado en la forma de arco y va a conectar dos grandes vasos sanguíneos que van a andar por estos lados. Justamente son las aortas dorsales. Entonces, ¿cómo creen que se van a llamar si conectan a las aortas y tienen forma de arco? Arcos aórticos. Entonces tienen unos arcos aórticos que van de lado a lado e irrigan todo este sector. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, no, más o menos? Ya. Y miren acá, esto es netamente imagen. Pero de nuevo se desconfiguró la palabra. Bueno, le había cambiado la cuestión, se le leía bien, pero bueno. Vean acá, ¿se dan cuenta que hay unos agujeritos ahí? Los mismos de acá. Pero, oh, qué raro, están como por lado y lado.
Eso corresponde justamente al arco aórtico que está abierto acá, se da la vuelta y se contacta acá. ¿Estamos? Este y este son lo mismo. Están dando una vuelta, un giro. ¿Ya? Lo mismo pasa con este. Lo mismo pasa con toda esta estructura que hace como un rollito. Si yo hago esto, aparecen como rollitos así, es como una papada así. ¿Ya? Entonces, esa estructuración así se da acá. ¿Ya? Ahora, detalles. ¿Cuántas aortas tienen ustedes? Una a nivel corporal, pero a nivel del cuello y cabeza se separan en dos. De hecho acá tú lo estás viendo como una V corta. Y esto es ahí donde estos se unen. ¿Ya? Pero a nivel del cuerpo hay una, para que no se confundan. ¿Ya? Pero lo de más arriba sería como un corte de altura. Exactamente. ¿Entienden un corte coronal? Sí. A ver, ¿le puedo pedir un favor? Párese un poquitito y tóquese con el mentón el ombligo. Pero si un embrión lo hace, ¿cómo no lo van a hacer ustedes? Son fome. Ya, párese un segundito. Ya, párese un segundo, caramba. Miren, yo quiero que relacionen esto de acá y vayan siguiendo cómo va a estar las partes en su colega. Doble la cabeza lo más que pueda. Para acá. Agáchese así como esto. Entonces, miren esto. Primero tienen una parte de vesículas encefálicas que está justamente allá. Es esa parte de acá. Serían todos los futuros hemisferios cerebrales. Miren la parte de acá del medio. Eso de ahí del medio sería la parte del cuello. Y lo demás acá detrás, se repite, tubo neural notocorda. Tiene su columna vertebral, acá tiene su columna. ¿Ya? Y tendría entonces tubo neural y notocorda. Entonces, de nuevo, tienen esto, vendría la parte cefálica, la parte del cuello y la parte de la espalda. Es más, si tiene colita en este periodo, la colita va a salir por acá por el lado. Y van a ver un tercer tubo neural con notocorda. ¿Ya? Un chanchito del día. Y miren acá. ¿Se acuerdan de los cartílagos que les decía? Los más importantes eran los dos de arriba y los otros van bajando su importancia. ¿Ya? Es que, por lo mismo, como es medio de anatomía, yo se los muestro y lo dejo ahí. ¿Ya? Me retiro suavemente. Ojo que los nombres de estos también han cambiado y todo lo demás, pero casi siempre estos son los que más se ocupan todavía, me parece. Pero No sé cómo esto se lo sería enseñan a como ustedes. necesario aprendérselo para la prueba. Por lo menos las relaciones que hay con el primer arco y el segundo arco. Por eso les decía a los otros cartílagos como que ya, chao con eso, ya es mucho. Ojo, en la literatura van a encontrar cartílago del primer arco branquial como cartílago de Mechels y cartílago del segundo arco branquial como cartílago de Reichard. Ah, eso iba a preguntar. Sin embargo, creo que es mucho más fácil aprenderse como cartílago del primer arco branquial y del segundo arco branquial y a lo más cartílago mandibular, que también es otro sinónimo que ha ido apareciendo. ¿Ya? Digo yo para simplificar las cosas. ¿Vieron esta foto tamaño carné también? ¿Qué estructuras tienen acá? Piensen en el bebé, recién se está plegando así. Entonces se ve desde el frente como una especie de abertura ahí. ¿Qué abertura iba a ser esa? No, pero sabemos que es la parte cefálica todo esto, pero ya, más específico. Ya, El poro neural. neuroporo craneal. ¿Ya? Y claramente tiene que ver con estructuras neurales. El tubo neural está abierto acá. Y yo les decía, si hay una malformación podría quedar esta parte abierta. ¿Ya? Cuando yo abro el tercer ojo le leo la mente a todos. Lo que dice. ¿Ya? Y más abajo, miren acá, esta estructuración de ahí. Eso de ahí es el estomodeo. Estomatitis, estomodeo. Boca primitiva. La boca primitiva no es esta boca. La boca primitiva es lo que tienen ahí colgando, ¿cómo se llama? La bula. Cerca, pero no. Úvula. Eso. Campanita es para hablar con la abuelita o no sé, ver las princesitas y cuestiones así, las haditas y tonteras. Entonces, eso es la parte donde está la úvula. Hasta ese sector ustedes llegaban. Todo, yo les insisto, todo lo de acá no está. Está escondido. Pero eso es una mal. Cuando se cierra mal el neuroporo craneal puede formar cuando
hay ¿Problemas con el paladar, tú me dices? Sí. No tiene relación. El paladar está más abajo. Pero lo que sí puede hacer que es crearte una proboscis, una ciclopía y muchos otros problemas, pero en el sector más cefálico, ya más del frontal. Ahí está roto. Ese sector de ahí es el corazón. ¿Ya? Acá estaba el corazón. Entonces yo les vuelvo a hacer la relación topográfica. Hasta acá llegaban ustedes y acá tienen el corazón. ¿Dónde se forma el corazón? ¿A qué altura de ustedes? Ahora le creen a la abuelita de la Aranca que se ponía a decir: ay, es que mijito, quedé con el corazón en la boca. Típico bicho. Porque lo sienten, de verdad lo sienten. Y ojo, que si a ustedes también les pasa, de repente se van a dar cuenta que cualquier cosa que pase por el estilo, y sienten que todo se les va a salir por la boca. A ver, ¿les hablé del shock o no con esto? Sí, por el otro día. Que una persona que entra en shock lo primero que va a hacer vomitar, no grita. Y eso es porque todo hace esto. Porque una taquicardia va a estimular el centro del vómito a nivel de la base del cerebro. ¿Ya? Lo mismo es con el caballo roncador. Si ustedes ponen mal en la gotera yugular una inyección, podrían dejar a este caballo con una parálisis laríngea. Y eso es matar a un animal. ¿Ya? O sea, el animal sobrevive, pero ya no puede seguir corriendo ni ninguna cuestión. O sea, ahí olvídense de tener pega el resto de sus días. Miren acá. Esta estructuración es bastante alucinante. Viene frontonasal por acá. Del primer arco branquial se va a formar la mandíbula. Pero hay un tejido, solamente los tres tejidos blandos, que eran ectoderma, ectomesénquima y endoderma, se proyectan hacia arriba y después hacia anterior. Miren esta forma como de vampirito que hago yo. Es como así y así. ¿Por qué quedan así? ¿Ya? Esos sectores serían los procesos maxilares. Entonces, procesos maxilares, mandibulares y frontonasales. Esas tres estructuras confluyen en esta parte de acá del medio. Miren cómo va avanzando y el estomodeo comienza a abrirse. El estomodeo circunscribe la membrana bucofaringea. ¿Se acuerdan que la membrana bucofaringea estaba acá y después va a migrar acá y queda ahí? Porque va creciendo. Cuando está chiquitito es así y después va creciendo y se hace. Se desplazan los tejidos. Entonces ahí va a ir rompiéndose eso. Por eso es que cuando nacen los bebés se les mete un tremendo exhaustor acá. ¿Ya? Rápidamente, así, ¡pum!, le meten una manguerita. Y los que son papás primerizos, e incluso los que sabemos, da como un poco de nervio. Porque las personas agarran al bebé así como que y dicen: oye, pero lo va a matar así. No, es necesario que lo haga fuerte porque tiene que romper si queda cualquier resto de membrana. Perfecto, quedan 5 minutos. Perfecto. No, pero vamos a ocupar las dos ahorita. Claro, va de posterior hacia rostral. ¿Ya? Entonces, miren acá esta estructuración. Esto de acá, chiquillos, es solamente esta partecita que está entre las fosas nasales. Miren. Tóquense ahí. Y se les hace como que se hunde como en B corta. Usen la uña, por ejemplo, tóquense acá y se les va a hacer como así. Y justo esta parte, nada más. Miren ahí. ¿Ven el primer arco branquial que forma los procesos maxilares y mandibulares? Y miren acá el frontonasal. Oh, qué raro, acá ya aparece pirigüín y miren cómo empieza a proyectarse hacia acá. Y empiezan las estructuras cada vez a crecer más. Empieza como a volverse más delgado, tal vez eso proporcionalmente. Y miren acá, empiezan a aparecer las estructuras que tienen que ver con las fosas nasales. Y ahí ya se nos nota que esta parte de acá es solamente esto de acá al medio. Y por eso es que queda como esta parte más hundida. Si ustedes se tocan aquí con la uña, se les va a hundir así como en B corta. ¿Ya? Pero miren abajo, este tiene que entrar en contacto con este. Y acá viene este otro, el frontonasal. Y acá debajo ya se está cerrando a nivel del mentón. Entonces la pregunta es, por lógica, ¿quién llega acá primero? Porque la carrera es llegar acá. ¿Frontonasal o procesos maxilares? Tóquense primero acá. Sientan cómo es su labio superior. ¿Se dan cuenta que tiene una estructura así? Se llama filtrum. ¿Ya? Ese filtrum es evidencia de que llegó primero el frontonasal y se posicionó acá. Después llegan los maxilares, pero hay un problema. Los maxilares son malos perdedores y no ponen el freno. Chocan todos y hacen una cosa así. ¿Se dan cuenta que un bebé, por lo menos del primer mes, pareciera que está como tirando un besito? Siempre están así con la trompa estirada. ¿Ya?
Entonces eso vayan relacionándolo acá, no se les olviden esas cosas en base a eso. Y miren acá, tiene cara de pitbull, ¿ya? Y se va cerrando esta estructura, y aquí aparece la parte del filtrum, ¿se dan cuenta? Y aquí vienen las otras estructuras. Estas son las fosas nasales ya, ¿ya? Y miren acá los ojos. Los ojos están para los lados. No están neutralizados. Esto es todavía la conformación de un herbívoro, ¿ya? Pero, ¡oh, qué raro! Nosotros tenemos los ojos rostralizados. ¿Y qué pasa con tener los ojos rostralizados? ¿Qué? Todos fueron así, pues. Bueno, algunos quedaron así, pero la idea es que muchos más evolucionaron. Pero miren, están acá abajo las orejas, nacen como si fueran unas humitas. Pero ojo, tenemos que hablar de pabellones auriculares, en el caso del humano. En animales siguen siendo orejas, eso sí, ¿ya? Pero estas se van a levantar, porque si no, ¿cómo se van a poner los anteojos? Obvio, los necesitan para algo. Ojo, cuando se levantan estas estructuras, entran en contacto con el canal auditivo. Y ese canal auditivo se tiene que romper. Muchas veces hay bebés que están totalmente sordos porque tienen cerrada la membrana, pero tienen todo normal. Es cosa punzarlos y listo, nada más. Es una cosa mínima. Por eso siempre tienen que hacer la jugarreta del bebé que vaya y les siga así los cuidos. Si hacen algo así, a una distancia de más de 1 metro, el bebé normalmente va a seguirlos con el oído porque no los logra ver. ¿Ya? Tienen que hacer esas pruebas tempranamente porque son cosas mínimas que le pueden cambiar la vida a un bebé. Y eso implica mucho de que después pueda hablar fluidamente o no. ¿Ya? Así que ojo con esos pequeños matices. Y otra cosa, miren acá estas cosas. ¿Son muelas o qué? Profe, ¿esa membrana se puede como volver más sólida o más resistente con el paso del tiempo? Estas de acá sí. ¿Ya? Por eso es que hay que intentar cuidarla. Miren esto. Además que se va a llenar de cerumen después, se forma un tapón tremendo y es acústico, entonces por eso hay que revisar todo. Esto de acá, ¿qué va a hacer? No, la mandíbula estaría acá adentro. Miren, ahí está la boca. Esto de acá estamos hablando por acá. Ojo, miren ahí. Y les voy a volver a mostrar la otra imagen. Evoluciónenlo. ¿En qué termina? En las orejas. ¿Se dan cuenta? Son 6 mamelones que se forman acá para formar el pabellón auricular. ¿No son los tubérculos entonces? Mamelones, sí. Del oído. ¿Ya? Entonces son 6 mamelones, tienen la concha, tienen todas las cuestiones. ¿Ya? Cada uno tiene su nombre. Eso ya no se lo quiero explicar porque sería más. Pero se dan cuenta que ahí parecen extraterrestres y tienen el fronto nasal, forman la parte nasal, maxilares y mandibular. Ya, chiquillos.